Hoy vamos a hablar de algo fascinante, esas reglas invisibles que, aunque no las veamos, gobiernan nuestro planeta. A ver, pensemos un momento. Hay casi 200 países en el mundo, cada uno en teoría soberano e independiente. Entonces, la pregunta es, ¿quién manda aquí? ¿Qué es lo que impide que todo sea un caos absoluto? Pues bien, la respuesta está en algo llamado derecho internacional público. Y para que nos hagamos una idea, a mí me gusta pensar que es como el sistema operativo del mundo. No lo vemos, ¿verdad? Pero está ahí, funcionando en segundo plano, y es el código que permite que todos los países interactúen de una forma más o menos ordenada y predecible. Vamos a empezar por el principio, claro. Para entender bien este plan maestro para el orden mundial, hay que hacerse dos preguntas clave. ¿Qué es exactamente? Y sobre todo, ¿de dónde ha salido? Ojo, y esto es súper importante, no estamos hablando de leyes para las personas, no. Esto es un sistema de normas para los estados, para los países y para las grandes organizaciones internacionales. Son, digamos, las reglas del juego que les dicen cómo tienen que interactuar entre ellos. Y a ver, esto no surgió de la nada en un despacho de filósofos, que nació de necesidades súper prácticas del día a día. Por un lado, el comercio. Cuanto más comerciaban los países entre sí, más falta hacían unas reglas claras. Y por otro, algo mucho más crudo, la guerra. Hacían falta normas para, al menos, intentar ponerle algunos límites a la barbarie. Vale, perfecto. Tenemos un manual de normas. Pero, ¿quién lo escribe? ¿De dónde salen todas estas reglas? Pues vamos a ver de dónde beben, cuáles son sus fuentes. La cosa es que no hay un Parlamento Mundial que cree estas leyes. No funciona así. El derecho internacional nace principalmente de 3 sitios. Y es curioso, porque van desde acuerdos súper formales y escritos hasta prácticas que se han hecho toda la vida y se han acabado convirtiendo en ley. La primera fuente y la más obvia son los tratados internacionales. Son básicamente como contratos entre países. Se sientan, negocian y firman un acuerdo que les obliga legalmente. Y aquí entra de todo, desde acuerdos comerciales hasta tratados para proteger el medio ambiente. Luego está la costumbre internacional, que es una idea, la verdad, fascinante. Son reglas que no están escritas en ningún tratado, sino que han surgido de forma orgánica, con el tiempo. Pero, cuidado, no vale cualquier cosa. Para que una costumbre se convierta en ley de verdad, hacen falta dos ingredientes muy específicos. Y aquí está la clave de todo. No basta con que los países hagan algo de forma repetida. Eso es solo la mitad. La otra mitad, la creencia, lo que los juristas llaman opinio juris, es fundamental. Tienen que hacerlo convencidos de que están obligados por ley a actuar así. Si no, es solo un hábito, una tradición, pero no es derecho. Y la tercera fuente son los principios generales del derecho. Pensemos en esto como el sentido común jurídico universal. Son ideas tan básicas de justicia y equidad que se reconocen en casi todos los sistemas legales del mundo y, por tanto, se aplican también a nivel internacional. Y dentro de todo esto hay un nivel superior, unas supernormas que se conocen como jus cogens. Son tan fundamentales que ningún Estado puede saltárselas. Jamás. La prohibición del genocidio es el ejemplo perfecto. No hay tratado ni costumbre que pueda ir en contra de esto. Es innegociable. Vale, ya tenemos las reglas. Pero claro, un manual de normas sin un árbitro, pues no sirve de mucho. Así que la siguiente pregunta es obvia. ¿Quién se encarga de aplicar estas reglas? ¿Quién es el árbitro global en este partido? Bueno, pues aquí entra en escena la Corte Internacional de Justicia, que mucha gente conoce como la Corte Mundial. Es, como su nombre indica, el principal tribunal del planeta, el órgano judicial de las Naciones Unidas. Y su trabajo se divide a grandes rasgos en dos cosas. Por un lado, resuelve disputas entre estados, pero, y esto es clave, solo si esos estados han aceptado su jurisdicción, no puede obligar a nadie. Y por otro lado, actúa como una especie de consejero legal para los organismos de la ONU, emitiendo lo que se llaman opiniones consultivas. Pero el derecho internacional no va solo de estados y fronteras. Con el tiempo, ha evolucionado para centrarse también en algo mucho más importante, las personas. Han surgido ramas especializadas para proteger a los individuos y defender valores que consideramos universales. Uno de los más importantes es, sin duda, el sistema de derechos humanos. Aquí el foco cambia por completo. Ya no hablamos de estados, hablamos de personas. Es un escudo legal diseñado para proteger la dignidad y las libertades de cada ser humano, da igual de donde sea. Y esta protección funciona como en dos capas. Hay un sistema universal, el de las Naciones Unidas, que establece unos mínimos para todo el mundo. Y luego, en algunas regiones como Europa o América, hay sistemas propios que a menudo ofrecen una protección incluso mayor. Y luego tenemos el derecho penal internacional. Y esto es un cambio de paradigma total. ¿Por qué?
porque esta rama del derecho puede juzgar a individuos, a personas, con nombres y apellidos, por los crímenes más atroces que existen. Y lo más importante, puede hacerlo incluso por encima de sus propios gobiernos. Todo esto, en gran medida, nació de los juicios de Nuremberg. De ahí salieron principios revolucionarios, que los crímenes contra la humanidad son un problema de todos, que un individuo es responsable de sus actos y, quizá la más importante, que la excusa de solo seguía órdenes ya no sirve. Nadie está por encima de la ley. Entonces, después de todo esto, ¿por qué nos importa? Pues porque toda esta arquitectura legal, que parece tan abstracta, es lo que permite que el mundo funcione. Es la razón por la que podemos enviar una carta a otro país, por la que el comercio internacional existe o por la que podemos subirnos a un avión con ciertas garantías. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. El mundo se enfrenta a desafíos nuevos y enormes. El cambio climático, la ciberseguridad, las pandemias. La gran pregunta es, ¿serán suficientes las reglas que creamos ayer para los problemas del mundo de mañana? Ahí queda la duda.